al profesor Jorge Peñalosa, el cual nos va a contar su experiencia con la obra literaria 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Cuéntanos, profesor. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo le impactó? ¿Cómo ha influido en su vida? ¿Cómo le pareció bien? ¿Cómo se narró la literatura a través de la obra? García Márquez, la obra 100 años de soledad, cuando la primera vez que la leí, yo la leí, o mejor dicho, comencé a leerla en tercero de bachillerato. De eso me acuerdo muchísimo, porque en tercero de bachillerato había un profesor que fue el que empezó a hablarnos de la obra de García Márquez. Y yo la comencé a leer en tercero de bachillerato, no la terminé de leer en tercero de bachillerato. Pero uno de los aspectos que me llamó más la atención desde un comienzo es que el profesor nos dijo, deben buscarse el organigrama o mapa que está al final de los libros de García Márquez, compren ese, donde está todo el árbol genealógico de la familia Buendía. Entonces, él iba haciendo un análisis de los protagonistas y de quiénes eran a partir de ese árbol genealógico. Y prácticamente nos caracterizaba a todos los protagonistas de la 100 años de soledad a partir del primer, digamos, miembro de la familia Buendía hasta el último, y durante cuánto tiempo demoró ellos, digamos, en su trayectoria en el libro. Profesor, ¿y cómo le impactaba ese libro, pero en su vida personal? ¿Cómo le pudo impactar? Más adelante, cuando ese tipo de narración de literatura, primero me motivó muchísimo, y creo que soy comunicador social periodista por ello, pero imagínate cómo me impactó cuando, por ejemplo, ya uno asume el reto de escribir crónicas, reportajes. Esos fueron, digamos, los libros bases para arrancar todo esto. Muchas gracias, profesor, se lo agradezco. Con gusto. Buenas, hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Espinosa, el cual nos va a contar su experiencia con la obra literaria 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, cuéntanos, profesor. Hablar sobre García Márquez es entrar en el mundo fantástico de la manera como este narrador, este escritor nos contó todo lo que hacía el sujeto, el hombre caribe, como Buenas, señores. este sujeto desde su mundo podía pues contarnos su vida, etcétera, ¿no? Pero lo importante de aquí de García Márquez es como él, a través de su narrativa, muestra como en una fotografía cómo es el hombre caribe y a su vez cómo es el colombiano. Miramos en 100 años de soledad, en Crónica de una muerte anunciada, en El otoño del patriarca, en Ojos de perro azul, en fin, la cantidad de cuentos y novelas que escribió García Márquez, que ahí está el retrato de cómo es el hombre caribe, cómo está reflejado el hombre caribe. Y entonces él lo que hace es que empieza a contar, a usar ese hilo conductor que nos lleva a mostrarnos ante los demás, a las otras personas, a los otros continentes, cómo es este sujeto en su propia realidad. Profesor, ¿y qué fue lo que más le impactó de la obra literaria? ¿Qué fue lo que más influyó en usted en la vida cotidiana? A mí me impactó mucho y me sigue impactando es cómo él cuenta historias, cómo él narra las historias sencillas, ¿verdad? El hombre que hacía unas aulas en un pueblo X de Sucre, y entonces el hijo del rico se enamoró de esas aulas, y entonces para humillarlos, en lugar de venderle las aulas, se las regaló al niño. ¿Entiendes? Son cosas normales en la cotidianidad, pero de cómo él universaliza esa cotidianidad, cómo nos hace a nosotros sentir lo que está pasando, y cómo nos hace como reflexionar a través de su narrativa, nos hace reflexionar sobre lo que uno ve y palpa a diario. Por eso García Márquez es reconocido. Muchas gracias, profesor.